Lo primero que quiero mencionar es que este PC ya ha sido montado anteriormente y por lo tanto las piezas que voy a montar son compatibles entre sí con la placa base, así que si no sabéis si vuestras piezas son compatibles entre sí o con la placa, mirad en el manual en el chip C. Para nuestro montaje, de manera obligatoria, necesitaremos un destornillador y la pasta térmica. Podemos incluir los peligros de la electricidad estática, por ello toquemos alguna parte metálica y así evitar alguna posibilidad de poder dañar nuestro montaje. Aunque también podéis tener presente que podéis comprar una pulsera especializada para ello en cualquier tienda informática. Una vez que tengamos la caja preparada y adecuada para nuestra placa base y componentes, procedemos a poner la pasta térmica al microprocesador con mucho cuidado, ya que si se rompiera algún pin del microprocesador ya no serviría para nada. Y ante la jeringa que se enseñaba al principio, pondremos la pasta térmica con mucho cuidado y esto ayudará a mover el calor que genera la CPU hacia el disipador y posteriormente al exterior. Y mediante la tarjeta o espátula podemos ayudarnos para restregarlo bien. Una vez puesto la pasta térmica, abriremos la tapa del socket del microprocesador, que es tipo LGA ya que los pins los tiene el procesador. Lo encajaremos bien, fijaros en los lados, ¿vale? Y lo apretaremos con la palanquita que hay justo a la derecha. A continuación, cogeremos el disipador y lo pondremos en los 4 huecos que hay alrededor de la CPU. Con mucho cuidado. Y intentaremos atornillar poco a poco cada lado, no al tope, sino poco a poco. Y recordar que el disipador hará que el exceso de calor que haya en la CPU, gracias a su ventilador, no sea tan excesivo y lo pueda dañar. Y haremos esto hasta que veamos que está bien apretado, tampoco con exceso. Tened en cuenta que trae un cable, el disipador, y lo conectamos en la CPU fan. Esto lo podéis ver en el manual, que os dirán cuáles hay en toda la placa, y lo conectamos. Es importante añadir que a veces el disipador es tan grande que es necesario poner antes la memoria que el disipador, pero no es mi caso. Vale, pues ahora contamos los tornillos que tenemos que poner a nuestra placa. Llevamos 4, 5, 6... Vale, en total 6 tornillos. Pero antes bien tenemos que poner los tornillos separadores, ¿vale? Ya que mi caja no es totalmente plana. Y pondré total 6, que son los 6 tornillos que voy a poner en la placa. Por lo tanto, los pondré donde estén los 6 separadores. Y procedemos a ponerlos. Tienen forma como así de tornillo tuerca, pero se llaman tornillos separadores. Son como amarillos. Y tener en cuenta que si no los ponemos todos, o sea, queda alguno suelto, es posible que se produzca el efecto masa y la placa pues puede llegar a no encenderse o incluso a romperse. A continuación encajaremos el panel en la caja. Y una vez que quede bien encajado, introduciremos la placa base. Ten en cuenta que tienen que estar encima de los tornillos separadores y que quede bien encajada. Una vez hecho eso, pondremos los 6 tornillos, ya que hemos puesto 6 tornillos separadores en el sitio que toca. Y los atornillaremos correctamente, porque repito, si no quizás puede haber problemas en el futuro. A continuación iremos quitando las tapas con mucho cuidado, sobre todo con los conectores frontales que luego posteriormente conectaremos a la placa. Ahora meteremos nuestra lectora de DVD tipo SATA. Tener en cuenta que hay cajas que puede variar la forma de ponerla. Apretaremos todo bien para que quede correcto y pondremos los tornillos necesarios para sujetarla bien.
Finalmente colocaremos de nuevo la tapa y atornillaremos también donde toque. En este paso pondré mi disco duro tipo SATA. ¿Lo veis? Lo meto por aquí, no por la parte frontal. Pero repito, puede variar según la caja, pero normalmente suele ser así. Y lo atornillo bien, que quede bien. A continuación, abro un poquito la tapa de arriba para que quepa bien la fuente de alimentación, que es, como dice el propio nombre, alimentará a la placa base y sus componentes. La introduciremos con cuidado. Finalmente, atornillaremos donde toque y sea preciso. A continuación pondremos nuestra memoria RAM. Tener cuidado a la hora de meterlo, si no lo conectamos bien podemos incluso llegar a romperla. La memoria RAM es una memoria de almacenaje temporal y es muy importante a la hora de montar nuestro PC. Que si queréis saber qué frecuencia o qué tipo de memoria o la capacidad que necesita o soporta nuestra placa, miremos el manual en el chip C. Ahora, de la fuente de alimentación, conectaremos los conectores ATX. Primeramente conectaremos este conector ATX de 4 pins para alimentar a la CPU. Ahora conectaremos el de 24 pins para alimentar a la placa. También conectaremos el conector de SATA de la fuente de alimentación tanto al lector de DVD como al disco duro. En mi caso son SATA, pero también hay casos que puede que sea ID y esto puede variar. Ahora usaremos un cable SATA para conectarlo desde la placa hacia el lector y el disco duro. Y así se conectaría. A continuación voy a conectar mi ventilador que hay incorporada en mi caja y lo voy a poner en el CPU Fan 2. Es importante que nuestra placa tenga la pila que se encarga de alimentar a la BIOS. Ahora conectaremos los conectores del panel frontal. Esto nos permitirá encender o resetear el equipo. Tener en cuenta que en cada placa puede variar. Aquí conectaremos los USBs exteriores que no están incorporados en la placa y viene muy claro. Y aquí conectaremos el audio. Ya os digo, si tenéis alguna duda, miráis el manual o en la misma placa os lo dice clarito. A continuación, aquí tenemos el puerto PS2, conectaríamos el ratón, el teclado, tenemos el puerto paralelo para impresoras y escáneres antiguos, el puerto serie para actualizar routers antiguos, el conector VGA donde se conectará la pantalla. Luego tendremos los 4 puertos USB 2, 2.0, puerto LAN y los puertos de audio. Bueno, y lo necesario para conectar es principalmente el cable VGA que va a la pantalla y el ratón y el teclado, así como el conector hacia la red eléctrica, que era un enchufe obviamente. También conectaremos el otro extremo de la VGA en la pantalla y también su conector a la red eléctrica. Y nada, y encenderemos el ordenador a ver qué tal va. Para finalizar, encenderemos la pantalla. Apretaremos F10 para ingresar a la BIOS. Esto puede variar según el ordenador y la marca. Como vemos, me detecta el disco duro SATA y el lector de DVD. Vemos que la CPU también es detectada, la LAN integrada, el audio integrado también. Veamos los puertos USBs, así están
Detectados, evidentemente están detectados, perfecto. Tener en cuenta que si hubiese algún problema, la BIOS también nos puede avisar con pitadas, y según la pitada que sea, puede ser un componente que esté mal, etcétera. Bueno, pues salimos y nada. Cerramos el PC y lo dejamos listo. Espero que os haya gustado este video tutorial. ¡Hasta otra!